Damos inicio entonces a esta segunda clase de introducción al Nuevo Testamento. Así que vamos a compartir una lectura bíblica en el libro de Marcos, capítulo 1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Amén. Como vamos a hablar del Nuevo Testamento, entonces, eh, hablamos, ¿no es cierto?, de alguna porción de este hermoso libro. Y el libro Marco muy especial, ¿no?, que también más adelante vamos a compartir. Así que vamos a compartir pantalla. Voy a repasar un poquito la otra clase, como era un poco más extensa, va a ser muy rápido, 5 minutos. Para aquellos que no pudieron estar, voy a compartirles un ratito nomás. Me avisan por favor si se ve. No tengo imagen porque... Sí se ve, mi amado pastor. Oh, mano Martín ¿Cómo, Rodríguez, cómo está, pastor? hoy día supe hace poquito rato atrás que estaba de cumpleaños ayer y no le cantamos el cumpleaños. Por eso el pastor Ever ahora es el mejor pastor y yo soy el peor. No, usted siempre va a Perdóneme la ser el vida. mejor pastor en mi corazón. Horrible. La Perdóneme peor la oveja. vida. Aunque no me haya saludado a mi cumpleaños, igual le No amo. sé, usted sabe que yo no soy de muchas redes sociales y no sabía que estaba recién cumpliendo sus 21 años, mayor de edad. Así que perdóneme la vida. Feliz cumpleaños, mi hermano, junto a su amada, a sus hijas, Trinidad, Montserrat y a Santiaguito, su hijo. Le amamos, Así pastor. que me alegro por Me ese día sumo tan al especial. cumpleaños, me sumo al saludo. Gracias, gracias. Le amamos mucho a mi pastor Ya José. ya lo dejó de lado ya, Pastor Ever, ya lo dejó de lado ya. Sí, Con ese saludo, Sí, sí. pues, totalmente. ya no es el mejor, el pastor José, el mejor del mundo mundial. Claro, claro. Bien. Entonces, una pequeña introducción a la clase pasada, que la verdad que hay que enchufarse para poder entender la que viene, ¿no es cierto? Porque ya comenzamos muy atrás para introducirnos en el Nuevo Testamento. Se comienza bastante años atrás, paralelo, ¿no es cierto?, al Antiguo Testamento en algunos casos, pero para comprender el porqué de varias cosas, como por ejemplo, por qué no fue, por qué Roma estaba, ¿no es cierto?, imperando en Israel y por qué no los griegos, pero por qué hablaban tanto el griego si estaba Roma y no hablaban el latín. Y aquí, ¿no es cierto?, en esta introducción debiera aclararse bastante, ¿no? Eh, Vamos a ir entonces a algunos de los imperios para entenderlo. Entonces Roma fue fundada por allá paralelo a Isaías, ¿no es cierto?, con pequeñas comunidades. eh, la historia, ¿no es cierto?, la leyenda más que la historia, dice que fue fundada por Remo y Rómulo, ¿no? Eh, Solo pequeñas comunidades en esa época, no era un imperio. Y partió siendo la monarquía, ¿no es cierto?, un rey. Partió luego, ¿no es cierto?, cambió a sus 200 años después a ser república y luego un imperio. Ahí hablamos de la monarquía romana en su tiempo, que duró aproximadamente 200 años, ¿no? Con reyes, y luego pasó a ser república, como en nuestros países, ¿no? Y luego, como 30 años antes de Cristo, pasó a ser un imperio. Eh, Algunos dicen dictador, sí, dictador, un dictador. Eh, y conquistando, ¿no es cierto?, a medio mundo. Por eso ellos estaban en Roma cuando nació Cristo Jesús. Por otra parte, eh, si usted medita, era la única manera en que podía haber una relativa paz que Roma gobernara. Porque usted debe comprender lo que en los años anteriores fue de muchas luchas, el año 160
al 100 antes de Cristo fue terrible, ¿no es cierto? Unas guerras que habían entre los macabeos, entre algunos descendientes de los griegos, ¿no es cierto? Fueron de muchas luchas, muy, muy sangriento ese tiempo. No porque no esté en la Biblia, no existió, ¿no? Más de 400 años de silencio bíblico, pero la historia está, ¿no es cierto? Hay muchos escritores bíblicos, o sea, escritores extra bíblicos, ¿no? Eh, que relatan este triste periodo que hubo y muy sanguinario. Entonces Roma vino a colocar como la relativa calma, ¿no? Porque Roma, si ustedes recuerdan, respetó, en este caso, las autoridades religiosas de Israel. Había sumo sacerdote, ¿no es verdad? Podían hacer las visitas una vez al año, ¿no es cierto? La fiesta principal, todo podía ser en relativa armonía, ¿no? Así que creíamos que Dios permitió que existiera todo esto, de lo contrario, hubiese sido una seguidilla de guerrillas, de luchas. No, no, había una relativa calma, ¿no es cierto? Una organización muy sólida. Pero también a su vez, retrocediendo ahora, partamos por el imperio que había anterior, que era ¿no es cierto? Alejandro Magno, que conquistó a Persia, ¿no es cierto? 331 años antes de Jesús, y ellos crearon un plan, ¿no es cierto?, de helenización. Cuando murió Alejandro Magno, ya dijimos que quedaron sus generales, se dividieron todo el reino, y el Seleuco, el último, fue el que gobernó, ¿no es cierto?, la descendencia de él, el que gobernó, en este caso, sobre Israel. Antíoco Epífanes fue uno de los más canallas, ¿no es cierto?, destructivo, enfermo, pagano, hijo de la gran Jezabel, ¿no es cierto?, que fue terrible siempre. Así es que él cambió, ¿no es cierto?, él es que hablaba el profeta Daniel, ¿no es cierto?, de esta abominación desoladora, burlándose, riéndose y sacrificando incluso cerdos en el templo. Y eso fue muy terrible. Ahí se levantó las guerrillas de Matatía, ¿no es cierto?, de los macabeos contra este mundo, logrando felizmente una libertad por algunos años. Bien. Pero, por favor, pero él tuvo una política de helenización, como hablamos la clase pasada, por eso encontramos que la mayoría de los nombres de las personas en el Nuevo Testamento son griegos. Encontramos también que la lengua, ¿no es cierto?, al hablar era mucho griego, era como el inglés actual, ¿no es cierto? El griego, el hebreo se usaba muy poco, el antiguo hebreo se usaba básicamente en los sacerdotes, se usaba bastante el arameo también, y obviamente en los romanos el latín. Y luego vinieron, no, ahora ya terminamos la historia, ¿no es cierto?, de la helenización. eh, Partimos por Augusto César, que fue uno de los primeros emperadores, primer emperador de Roma, ¿no es cierto?, que destruyó el imperio griego y se adueñó, ¿no es cierto?, de todo el imperio que tenía los helénicos, ¿no? Y más, porque abarcó a parte de África también, todo Asia, toda Europa. Así que ellos se jactaban que eh, el sol no terminaba nunca siempre había sol en el imperio de Roma, porque era tan extenso. Esa era la humildad que tenían ellos, ¿no? Bien. Él se jactaba de haber hallado una Roma de ladrillo, decía, y dejar una... Y me dejó la luz, perdón, perdón, perdón. Me habían dejado oscuras. Y luego los demás emperadores, que ya los vimos en la clase pasada, ustedes tienen su gráfica. Esto ya después de Cristo, Calígula, ¿no es cierto? Claudio, Nerón, un enfermo, ¿no? Y los demás que duraron muy poco, Galba, Otón, eh, Vitelio, Vespasiano ya lo hablamos, ¿no es cierto? El que conquistó, o sea, destruyó completamente Israel. Este es el personaje, el hijo de él, Tito Vespasiano, que después lo reemplazó en el poder como emperador. Aplastó la rebelión que había en Israel
y se cumplió Mateo 24, que también lo comentamos en la clase pasada. Domiciano, Nerva, Trajano, etc. Bueno, esto ya lo hablamos, era para, ¿no es cierto?, introducir la clase actual, algunas provincias romanas que salen en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? España, Galia, Ilírico, Macedonia, Acaya, Asia, Ponto, Bitinia, Galacia, etcétera, etcétera. Y todo era bajo el Imperio Romano. Esto ya lo habíamos hablado, la conquista de Alejandro ya, y vamos a la otra gráfica. Bien, eso era un poquito el resumen de la clase pasada, y ahora vamos a la actual. Ajá. Segunda. ¿No quedó alguna duda de la clase pasada? Por mencionarla, tenemos tiempo. Hermanos, hermanas. Escucho. Al parecer no. Bien. Partimos. Ya, bien. Un poco de historia, ¿no es cierto?, del mundo social y del mundo económico de aquella época. Algunos eventos. La mayoría de los habitantes, en la época de Jesús estamos hablando, eran pobres. No todos, ¿no es cierto? Había mucha esclavitud. El judaísmo no había tanto, ¿no es cierto?, pero igual existían. La sociedad, ¿no es cierto?, la parte económica de Israel era básicamente pescadores, ¿no es cierto?, pequeñas empresas que le daban suficiente para sustentarse bastante bien, trabajaban mucho en la ganadería. Según Barclay, un escritor cristiano, ¿no es cierto?, en el primer siglo de nuestra era había unos 60 millones de esclavos. Y el Imperio Romano tenía alrededor de 90, abarca alrededor de, como hablamos en la clase pasada, alrededor de 90 millones de habitantes. Y 60 eran esclavos. Pero esclavos no, más que esclavos, eran sometidos, como por ejemplo Israel, que no eran esclavos, pero sí no tenían las libertades como yo hago lo que quiero, voy a otra nación, me cambio, no era así, no era tan así. Esclavos también de los impuestos, ¿no? No olvide que Roma, creo que lo mencionamos en la clase pasada, el judío promedio tenía que pagar más de un 40% de impuestos. O sea, si usted ganaba 100.000 pesos, tenía que pagar 40.000 pesos de impuestos. 24, casi 24% era lo que cobraba Roma, ¿no es cierto? Más lo que hay que pagarle al escribano, en este caso al publicano, ¿no? El 10% que pagaba de diezmo, ahí llevamos un 35 más o menos, los primicias, las ofrendas, por lo tanto era casi un 40% de impuestos. Muchos de los cuales eran personas, ¿no es cierto?, educadas. Las personas caían en la esclavitud por varios motivos, o nacían esclavos, porque no podían pagar sus deudas, o bien porque eran prisioneros de guerra. La clase media era pequeña, ¿no es cierto? Como Aquila, Priscila, eran constructores de tiendas, ¿cierto? Otros, como los plateros, en el caso de Éfeso, eran considerados la clase media, los que tenían haciendas grandes, ¿no es cierto? Como, ay, se me olvidó el nombre del pozo de Ruth. Ay, acuérdenme, ¿Vos? por favor. Vos. Como vos, por ejemplo, bueno, fue años antes de esta, pero ahí hay personajes que eran agricultores, ¿no? Y otros ganaderos, también como la clase media, media alta. En la época de Jesús hay una curiosidad en esta familia, Aquila y Priscila. No en mi clase, pero siempre me causó cuidado investigando. No olvide que siempre se le escribía
al hombre, pero el apóstol Pablo comienza a escribirle después a la mujer. Ella tenía el liderazgo después, como que aquí le era, eh, como pasa a veces en las iglesias, que a veces la mujer, ¿no es cierto?, el hombre la acompaña, ¿no? Pero después le escribe a ella principalmente, como que ella fue lideraba ahí la iglesia, ¿no? No es relevante, pero me di cuenta de ese detalle. Algunos eventos históricos. Familias distinguidas tenían 200 esclavos, no eran menores, ¿no? No eran vistos como seres humanos, sino como cosas, ¿no? Había hombres libres que compraban su libertad. O sea, después de algún tiempo, si tenían los recursos, podían comprar su libertad. El tipo de educación en aquella época. No había una educación pública, no había escuelas, pero la educación privada se efectuaba, ¿no es cierto?, en casa, y los que podían costearlo contrataban a un mentor o compraban un esclavo educado. No olvide que los griegos eran esclavos, porque estaban, ¿no es cierto?, bajo el yugo de Roma. Por lo tanto, se compraba un esclavo que supiera leer y escribir para que educara a los hijos. Eh, el texto a estudiar el Antiguo Testamento, principalmente la Torá, que eran los 5 primeros libros, la Tanakh era todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y los que tenían dinero enviaban a sus hijos a estudiar con rabinos famosos. Pablo, por ejemplo, estudió, como dice la Biblia, a los pies de Gamaliel. Eh, entonces, pero por ley, más que por algo bíblico, ¿no es cierto? Eh, eh, todo varón judío tenía que saber leer. Eso era por, digamos, por una tradición. ¿Por qué? Porque tenía que leer él, a los 12 años tenía que leer, ¿no es cierto?, la Torá delante, era como delante de las personas, era para ser hijo de la ley. A los 12 años, el niño, el varón, pasaba a ser hijo de la ley cuando hacía el ritual. Y una de las partes del ritual era leer la Torá, ¿no es cierto?, parte de la Torá de manera pública, ya sea en una sinagoga o en el templo, en caso si estaban en Jerusalén, ¿no? Y ahí pasaba a ser hijo de la ley. Y ahí ya no era llegar y venderlo. Antes, menor de edad, podía llegar y venderse, regalar. Pero después de los 12 años, era considerado hijo de la ley, por lo tanto, tenía que tener la autorización o porque sus padres estaban muy endeudados para poder, ¿no es cierto?, a cuenta de la deuda, ¿no? También. Bien. Eh, la mujer no. La mujer no, su educación no era nada, ¿no? A menos que en la casa naciera del papá o de algunos hermanos enseñarle, pero no era bien visto. Eh, no lo digo yo, lo dice la cultura, ¿no? Los idiomas de aquella época. El latín era el idioma de los romanos y también el idioma que se usaba en las cortes y para asuntos políticos clave. Por lo tanto, cuando había algún asunto importante, relevante, se usaban, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Traductores, hebreos o judíos en este caso, cuando iba a algún litigio y ellos no sabían hablar latín, entonces llevaban a un traductor. Porque todas las cortes en ese tiempo como estaban gobernadas obviamente por ellos, se hablaba latín. El otro idioma era el griego, como dijimos anteriormente, como resultado de la helenización lograda por la conquista de Alejandro Magno y sus secuaces. Entonces el idioma griego era muy común. Entonces esto también permitió, como todo está ordenado por parte de nuestro Dios, permitió, ¿no es cierto?, la propagación del cristianismo, porque era muy común hablar en griego. Tanto así que nuestros 4 evangelios y la escritura del apóstol Pablo fueron escritas en griego, perdón. Así de relevante fue. Pero, como estaba controlado por nuestro Padre, estaba permitido, ¿no es cierto? Era el idioma que se hablaba en Palestina como resultado de la cautividad, porque el arameo, no olvide que era la lengua de Babilonia. Eh, es probable, dice acá, ¿no es cierto?, que Jesús haya hablado en arameo, más que que el hebreo, porque el arameo era muy similar, no igual, pero muy similar a, ¿no es cierto?, a la lengua hebrea.
y después se fueron usando modismo y se fue mimetizando uno con otro, pero después desapareció el arameo, digamos, como nación en Babilonia, ¿no? Pero 70 años estando allá es como nosotros vemos a los haitianos. Los haitianos llevan 2 años viviendo acá, un año, y ya tienen que aprender la lengua, ¿cierto? La lengua española en este caso. 3 años y la mayoría sabe hablar. Imagínense 70 años cautivo. Era el idioma entonces, el hebreo era el idioma de los sacerdotes, escribas y círculos religiosos oficial del judaísmo. Ahí se usaba el hebreo. Los aspectos económicos de aquella época, ya lo comentábamos delante, eh, basado en la agricultura, en alguna industria en el sentido de la eh, orfebrería, de hacer tiendas, se considera más como industria, ¿no? En eso se basaba básicamente la economía de aquel tiempo. Bien, una iglesia dadivosa. Reconoce que los dones son regalos de Dios, parte de la economía, digamos, de la iglesia. Reconoce que son administradores, comprometidos a invertir el 100% de todo lo que somos. La iglesia es responsable, administrar los dones con el propósito de ayudar a otros, y también se involucra el 100%. La mayordomía va más allá de discutir sobre la colecta de fondos, ¿no? La economía de la iglesia cuando comenzó. Bien, el mundo religioso trasfondo judaico del Nuevo Testamento, 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Parte de esto ya lo hemos visto. No incluí, mis hermanos, no porque no fuera relevante, sino para no confundir muchas veces, no incluí los libros de Primera y Segunda de Macabeo, que es más relevante que los otros libros apócrifos, que son 7, reconocidos, que son como 20 al final, pero son 7 los más relevantes. Pero lo más importante de los 7 son 2, Primera y Segunda de Macabeo. No se consideran, no pasaron el canon, ¿cierto? Porque no está considerado como inspirado del Espíritu Santo. El libro Macabeo, la 1 y 2, están considerados como libros históricos, pero no inspirados. Además, que algunas de las porciones de ellos, primera de Macabeos capítulo 12, por ejemplo, de ahí se cuelga la Iglesia Católica para cobrar por las misas. Entonces, para evitar cualquier contradicción entre un libro y otro, además que, como digo, no era inspirado, era básicamente histórico, y tenía algunas contradicciones con la fe, digamos, se excluyó. La Iglesia Católica los tiene y ellos de ahí sacan su doctrina para cobrar por las misas y creyendo que se puede sacar del purgatorio, inventaron, ¿no es cierto?, un dogma, como muchos dogmas que han inventado. Por ejemplo, María siempre virgen, es un dogma. Ellos dicen que nació Jesús y siguió siendo virgen. La Inmaculada Concepción, ¿no es cierto? Y viene después el sello, que jamás iba a dejar de ser virgen. Conocemos que el fondo es otro, ¿no es cierto? Que tuvo hermanos Jesús, alrededor de 4 o 5 hermanos, pero ellos usan mucho dogma, y por ese motivo no está ese libro, pero no deja de ser interesante algunos aspectos. Como recomendación, si usted es buen lector, no se va a demorar mucho en leer, ¿no es cierto? Son alrededor de 4 o 5 horas que va a leer la 1 y la 2 de Macabeo. Por eso no la incluí, es por ese motivo. Bien, los gentiles predominaban, ¿no es cierto?, la idolatría en esos tiempos, 200 años antes de Jesús, 200 años después siguió, ¿no es cierto?, la idolatría. Me pasé. Prevalecía en cierto grado la adoración al emperador, porque era una exigencia, pero no una imposición tan activa, ¿no? El ocultismo era, ¿no es cierto?, era muy fuerte. Vemos aquí varias citas bíblicas que la incorporo. La filosofía intentaba, en cierta medida, lograr un sincretismo con la religión. 3 tendencias se pueden visualizar, conversamos aquí.
Por ejemplo, el gnosticismo despreciaba el valor del mundo material y exaltaba la mente, enfatizando el conocimiento. Ustedes conocen en nuestro país, pues hay famosos gnósticos como el expresidente Ricardo Lagos, la expresidenta Bachelet, pero no tienen nada que ver con este otro tema. Ya despreciaban el valor del mundo material y sabemos que no es así nuestros presidentes. Pero esa es la base del gnosticismo. El estoicismo, esto era los gentiles, ¿no es cierto? Lo que se dominaba allí, ¿no es cierto?, en aquel tiempo. Un momentito. El epicureísmo inició con Epicurio, antes de Jesús, 300 y tantos años antes de Jesús, quien creía que el mundo llegaba a ser por el azar nomás. Y como no había propósito en la vida, ni un bien absoluto, el fin del hombre era entonces buscar el placer y no la verdad. He visto por ahí algunos de epicúreos. Básicamente mundano, obvio. Pero en los casos de los judíos, estábamos viendo el tema de los gentiles, pero en el caso de los judíos, en la época de Jesús, creían primero, como nosotros, en un único Dios que se había revelado al hombre. Hasta el día de hoy creen eso ellos. Por eso a un judío actual, usted jamás lo va a convencer, si no es el Espíritu Santo, que, ¿no es cierto?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jamás lo va a convencer. Porque ellos dicen, no, Jehová, tu Dios es uno solo. Entonces, imposible ellos aceptar la Trinidad. Hasta el día de hoy, los judíos no convertidos. Creían en las Santas Escrituras, conocían como, ¿no es cierto?, como el Antiguo Testamento, y afirmaban que éstas tenían la revelación de Dios. Puesto que el cristianismo fue una extensión del programa de Dios para Israel, la iglesia primitiva aceptó como autoridad, obviamente, el Antiguo Testamento. Y hasta el día de hoy lo aceptamos como una autoridad. ¿Se imagina usted los buenos lectores bíblicos que la gran mayoría de ustedes son? ¿Se imagina usted el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento? No entendería nada. Por ejemplo, en la genealogía de Mateo no entendería nada. El capítulo 11, donde están los héroes de la fe en hebreo, y en muchas otras partes bíblicas no las comprendería. Pero gracias a Dios lo tenemos. Los judíos. Los escritos de la iglesia cristiana se fueron añadiendo en el tiempo del Antiguo Testamento, la palabra autorizada de Dios. Los lugares de adoración eran las sinagogas, en todo, o la gran mayoría de los pueblos medianos, incluso aldeas, habían sinagogas, como nuestras iglesias, pero, ¿no es cierto?, no se predicaba, sino que se leía solamente la ley. Fundada durante el cautiverio en Babilonia, había por todo el Imperio Romano, eran el principal lugar para la instrucción religiosa. Y el templo, bueno, solamente están, obviamente, en Jerusalén. Algunas de las fiestas judías, aquí encontramos 7, 3 eran obligatorias. La Pascua ya la conoce usted, se celebraba, ¿no es cierto?, en conmemoración de haber salido de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Esta era esa obligación. Los panes sin levadura, asociada, ¿no es cierto?, a la primera. Pentecostés, también. La fiesta de la trompeta, el día de la expiación, tabernáculo, ¿no?, y Purim. Bien, parte de la sociedad judía de ese tiempo dividida ¿no es cierto?, en lo que hemos leído y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cuando ya vemos, ya sea una serie o vemos o leemos la palabra. Vemos que salen saduceos, que salen fariseos, y que incluso parte de la Biblia también dice la creencia de los saduceos. Partimos por la mayoría, digamos, de la parte religiosa en este caso en Israel en la época de Jesús. Los fariseos, ¿cierto?
los fariseos, una secta que, o parte de, como el metodismo en nuestro país, el pentecostalismo, ¿no es cierto? Los fariseos. Pero los fariseos eran en su mayoría gente de clase media, ¿no? Y su fe era muy similar a la nuestra. Por eso el peligro de la iglesia hoy día evangélica, porque es la misma creencia en un Dios todopoderoso, en los milagros, creían, ¿no es cierto?, en la resurrección, y creían en todo el Antiguo Testamento. Entonces, y el Señor los trató de hipócritas, porque aún que eran más vivos que los saduceos, que los escribas, que los herodianos, que todo el Sanedrín juntos, eh, ellos fueron el peor cuchillo para Jesús, la hipocresía. Dios nos libre. Entonces, además de los fariseos, que era la casta principal, después venían los saduceos. Los saduceos, para ellos no existía los profetas menores, no existían los salmos, no. Ellos solamente creían en los 5 primeros libros, la Torá, y ahí nadie los movía. Pero porque eran por conveniencia, ¿no? Estos fueron el resultado de la helenización, ¿no es cierto? Hombres liberales, si veían una ventaja, ¿no es cierto? No importaba sus principios, entonces ellos eh, eran el ABC1 de ese tiempo. Luego estaban los escribas, que básicamente eran fariseos, casi todos, no todos, pero la gran mayoría. Eran los guardadores e intérpretes oficiales de la ley, pero más que intérpretes eran más lectores y traductores, eh, para que todas las sinagogas tuvieran la Biblia, entonces ellos tenían que eh, traducir o escribir en este caso una y otra copia para la gente más culta, digamos, de más recursos. Ellos le escribían para sus bibliotecas personales, ¿no? Quien podía pagar. Y estaban los herodianos, que era un grupo político influyente, conformado principalmente por sacerdotes saduceos, tipo que estaban de la misma casta, ¿no? Aristócratas que apoyaban la dinastía herodiana y el dominio romano. Ellos estaban de acuerdo porque estaban muy convenientemente ellos protegidos, ¿no? Y encontramos el Sanedrín, que era como la Corte Suprema, ¿no es cierto?, actual, y estaba compuesta por 72 hebreos de pura sangre, no 70. Siempre se pone Septuaginta como la Biblia, la traducción Septuaginta, eh, pero eran 6 de cada tribu, 6 de cada tribu para estar ahí en el Sanedrín. Aunque después los historiadores dicen que tribus más pequeñas no eran representadas y podían haber 5 o 6 de una tribu, o sea, 10 o 12 de una sola tribu, como por ejemplo las tribus más grandes, en este caso Judá. Eso era la clase de hoy. Nos quedó tiempo. Si hay alguna consulta, que el Señor les bendiga. Pastor, los esenios no los mencionó en ese periodo, ya no estaban. Estaban los esenios, no lo incluí, gracias hermano. Los esenios eran como los primeros monjes, eran como los primeros monjes en nuestra época. No olvidé que la Iglesia Católica, los primeros monjes fueron por allá por el año 1100, pero en el caso en Israel, 100 años antes ya estaban los esenios. Los esenios eran una clase no muy bien mirada, porque eran demasiado austeros, demasiado confrontacionales, porque no estaban conformes, obviamente, con Israel, que haya caído en las manos de Roma. Entonces ellos tendieron a ocultarse en el desierto, en cuevas, de manera muy austera, como por ejemplo Juan el Bautista. Entonces la ropa de Juan el Bautista era, ¿no es cierto?, cuero de camello. Dice la Biblia que comía miel silvestre, langosta, dátiles, ¿no es cierto? Entonces era una vida muy, muy austera. Así es que, pero en la Biblia son muy poco nombrados,
pero como sociedad sí existía, pero era muy poco, de menor importancia en cantidad, digamos. Pastor, ¿cómo se llegaba a ser un Sanedrín? ¿Ellos estudiaban o en la clase social? Para estar en el Sanedrín, dice. Sí, Sí, claro, no tenía que ser cualquier pelado. Tenía que, claro, como dice usted, tenía que ser una persona preparada, una persona recomendada por otros y pertenecer, ¿no es cierto?, a un linaje. No olvide que Israel, hasta el día de hoy, los israelitas saben todo su linaje. Nosotros sabemos cuánto. Yo me recuerdo de un tatarabuelo nada más, pero no lo conocí, pero por nombre. Pero ellos pueden saber 20, 30 generaciones hacia atrás y a cualquier judío que usted se encuentre en la calle, ¿no es cierto? No, usted le pregunta, ¿y usted de qué tribu es? Tienen clarito ellos de dónde vienen. Entonces ellos sabían, porque mi hermana Alejandra me preguntaba, pastor, ¿qué pasó con las demás tribus? Porque nunca en la Biblia se habla, no olvide que el año 722, ustedes ya pasaron esta clase, el año 722 fue destruido Israel del norte, ¿cierto? 10 tribus eliminadas. ¿Por quiénes? ¿Por qué imperio fue? Asirio. Los asirios. Los asirios, hombres asesinos, una máquina asesina, ¿no es cierto? Los exterminó y no todos, no los mató a todos, sino la forma que ellos operaban, a todo lo que se imponía hacia ellos el ejército eran muertos. Pero tomaban a las personas y las dividían en todo su imperio. Entonces de Israel mandaban para allá, para Europa, mandaban para Asia, mandaban por parte de África, para que no se juntaran y se rebelaran. Y así traían de Europa o de África y pusieron en Samaria. Por eso esa mezcla eh, era odiada por los judíos, ¿no? Porque era todo una mezcla de cosas. Pero eso no significa que no volvieron. Ellos sí volvieron, pero no de manera profética como lo hizo Judá, ¿cierto? Que el Señor habló que estarían 70 años cautivos. ¿No es verdad? Que esto ocurrió en el año 586, ¿no es cierto? Que vino el imperio babilónico, porque ya Babilonia había conquistado a Siria, ¿cierto? Allá en el año 730 y tanto, conquistó Babilonia, conquistó a Siria, los eliminó, nunca más. Castigados por Dios porque se les pasó la mano con Israel del norte. Bien. Entonces Babilonia, eh, oh, tiene una alarma. Babilonia ya dijimos que actuaban de manera diferente ellos, ¿no es cierto? Ellos tomaban la cultura, etcétera, etcétera. Pero en todo este proceso, ellos comenzaron a volver a Samaria, a la parte norte, comenzaron a volver, pero en pequeños grupos nada más, no como los de Israel del sur, que en este caso Judá, que bajo el dominio, ¿no es cierto?, del rey Darío, ¿no es cierto?, sí, ¿verdad? Comenzaron a volver por grupos, 50.000, ¿no es cierto? Ya. Pero el hecho es que comenzaron a vivir después en la parte sur las demás tribus, pero poquitas. Qué sé yo, Efraín, Dan, Neftalí, Aser, comenzaron a poblar la parte sur de Israel, pero en muy pocas porciones. Por eso el Sanedrín tenía que estar compuesto básicamente de todas las tribus, pero pasaban un filtro, tenían que estudiar, tenían que saber, ¿no es cierto?, la ley, tenían que haber estudiado, ¿no es cierto?, bajo algún personaje conocido como Gamaliel, el otro se llamaba Iliel y el otro se llamaba, ay, pero eran tres las escuelas más conocidas. Entonces ellos tenían que tener una carta, tenían que hacer muy parecido. ¿Usted ha visto los Helder, los mormones? ¿Cierto? Ellos hacían, los mormones ve que salen a evangelizar, ¿no es cierto? Andan de dos. Los que querían postular al Sanedrín, ellos tenían que ir a toda la región y conocer la historia. Ellos tenían que estar por ejemplo, irse si estaban en Jerusalén, tenían que irse a Capernaum, tenían que irse a Galilea, tenían que irse
a otros pueblos para ir viendo la cultura y tener, después cuando volvían ellos tenían un registro de todo lo que ellos hacían. Entonces ahí tomaban un peso. De lo contrario, no eran bien mirados. Y la casta de Sanedrín era obviamente un interés político, no era religioso. No sé, vamos a orar, hermano. No, era básicamente política. Arreglines, conversaciones, acuerdos, porque habían distintas posiciones. Porque también ahí dentro del Sanedrín habían saduceos y fariseos. Así que eran personas preparadas, conocedoras de la ley y además con plata. José de Arimatea, por ejemplo. ¿Quién más sale del Sanedrín que conoció la Biblia? Nicodemo, hombre rico, pues, para estar ahí en el Sanedrín. No era el pastor José González, no, ese día barrer nomás allá en la oficina del Sanedrín. ¿Me entiendes? Tenía que ser alguien con dinero, con una casta social, con cultura, con conocimiento, etcétera, etcétera. Eso, mi hermano Manuel. Quedó pegado, hermano Manuel. Sí, no, gracias, No, pastor. La verdad que estaba pensando en el momento en que Jesús entró a los 12 años también. Bueno, la situación de nuestro Señor Jesucristo es diferente, por supuesto, pero me llamaba claro, la atención porque todo el pueblo se paró a escucharlo. claro. Y él, muy bien, hermano Manuel, él no leyó, no pasó a ser hijo de la ley en su pueblo, A eso iba yo, en el pastor. Nazaret, porque podría haber sido en Nazaret, hermano Manuel. En Nazaret, ¿cómo se llama? En la sinagoga, él podría haber leído la ley. Pero como era Jesús, como tenía que quedar un registro, como era importante, no era el hijo de la señora de la esquina, entonces él leyó y pasó a ser hijo de la ley en el templo de Jerusalén. ¿No es verdad? ¿Se Sí, acuerda? pastor. También. ¿Cómo se explica que a María se le perdió el hijo un día después, 2 días después volvió? ¿Se acuerda, no? Sí, ¿Cómo se explica? podemos decir. ¿Ah? ¿Quién me puede explicar Irresponsable. cómo María es tan descuidada que se le perdió el hijo? ¿Alguien tiene ha escuchado esa historia, no? A los Pues, 12 años. sí, ¿Ah? la verdad, pastor, que si estamos en el tiempo de ahora, sería una gran irresponsabilidad como padre, ¿ya? Claro. Pero ¿Cierto? si nos enfocamos en aquel tiempo, me imagino de que cuando salían las tribus, eh, todas las familias se conocían. No es como ahora, por ejemplo, la familia González, ustedes solito ahí, pues, Claro. salían todos juntos, me imagino. Sí. Mi Sí. pastor José, yo me Sí, recordé de hermano Pablo. algo, buenas noches, me recordé de Hola. algo que cuando María lo encontró, él dijo, en las cosas de mi padre me conviene estar, algo Claro. así. Entonces no es que se le haya escapado, yo creo que era el propósito, él sabía lo que tenía que hacer, entonces no es que hubiera huido, pero No, no no. le omitió, no le avisó. Pero él Claro. iba enfocado Eso. a mostrar como la predicación y toda la gente se acercaba porque encontraban que él para tener 12 años era un niño tan sabio. No, y lo hizo ante el Sanedrín y ante, no, o sea, no ante el Sanedrín, ante los sacerdotes y los escribas. El que Y era la otra cosa disculpe, y la otra cosa que él no tenía la documentación que tenían ellos ahí, entonces yo creo que fue impactante un claro. niño tan sabio que conociera la ley y conociera la palabra también sin tener Claro. acceso a esos papiros. Amén. Pero el fondo de la pregunta era cómo fue tan descuidada María, más que Jesús, María. Claro, lo que pasa es que ellos viajaban en familias, como decía, o clanes. Parte de la estructura social que había en ese tiempo, que no la coloqué porque puse lo más la religiosa, la estructura social era por familias. Entonces ellos venían ¿no es cierto?, allá de Nazaret y que se demoraban, aunque no queda lejos en kilómetros, pero ellos no eran como nosotros que andamos a la carrera, ¿no es cierto? Y llamamos un Uber y queremos estar así como en 5 minutos. Allá, no. Allá se tomaban días
un día, 2 días, 3 días en llegar, alrededor de 4 días era de Nazaret, ¿no es cierto?, a Jerusalén, porque ellos llevaban sus animales, porque iban a sacrificar, llevaban sus familias, llevaban sus animalitos, llevaban su carreta, y entonces era un eterno caminar. Y entonces no solamente iba María, iba la hermana de María, los otros hijos de María, iba la tía de María, como clanes, 20, 25, 30 personas como clanes. Entonces cuando llegó la hora de irse, María estaba clara que se había ido Jesús con su otra familia, ¿no es cierto? Con José o con los tíos, con los primos. Entonces cuando ella llegó, se juntó en el camino con la familia, empezó a buscar al niño. No está Jesús! Entonces allá se dio cuenta él en el camino y tuvo que volver a Jerusalén, y ahí se encontró y como que quiso reprenderlo y como decía mi hermana Paula, aquí me conviene estar a mí, pero soy muy chico todavía. Pero de ahí ya marcó un precedente, ¿no es cierto? Yo creo que los de la época, aunque hayan tenido 40, los de la época que están allí, fariseos, cuando Jesús comenzó a ministrar, se acordaron de ese niñito. Este de chicos es problemático. Claro. Que Dios les bendiga. ¿Alguna otra Pastor, consulta? a nosotros nos sucedió, si usted se acuerda, con una familia acá, Sí, aclanada, y se sí. le quedó el niño en la casa, acá en la casa Se quedó el niño de la en iglesia. el templo, pero claro, en la casa pastoral ahí, Diego. Sí, tenía como 6 o 7 años y quedó en la casa jugando con mi hijo, y la mamá, entonces la llamamos nosotros porque venía un hermano con micro, y que en un grupo tremendo de ese sector venían ellos en otro auto. La alarma. Venían ellos en otro auto, entonces se fueron en el auto. Y nosotros la llamamos y le dijimos, hermana, ¿se le quedó algo aquí o no? ¿El templo? No, no, la Biblia sería, no. Entonces le pasamos al niñito y el niñito dice, mamá, se olvidaron de mí. Y era porque ella pensaba que se había ido con el clan, con algo similar, guardando las proporciones, ¿no es cierto? Y retrocediendo 2000 años. Dios les bendiga. ¿Alguna otra consulta, mis hermanos pastores, en relación a esta introducción al Nuevo Testamento? Ya vamos a ir, las próximas clases se van a ir hablando de los libros, pero no en su detalle, porque no es el propósito. Después vamos a hablar también de los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Vamos a tratarlos, pero de manera general, no en el detalle, porque después vienen las clases de los evangelios. Todo esto es una introducción para enchufarnos, ¿no es cierto? Esto vamos a estudiar. Esta es la cultura, la que dijimos, partido allá ¿no es cierto?, en Roma, por un perro alimentando a 2 niños. Mentira. Partió, ¿no es cierto?, en el imperio asirio, babilónico. Después llegamos, ¿no es cierto?, al imperio helénico, ¿no es cierto?, los griegos, tanto que influyeron, como ya le he comentado otras veces, que los nombres de los 7 personajes que ayudaron a los apóstoles a servir a las mesas y atender a las viudas, todos con nombres griegos, ¿cierto? La Biblia se escribió en griego. Así influyó en la cultura helénica, digamos. Para bien o para mal, creemos, como Dios siempre saca lo bueno de todo esto, bueno, aprovechemos y para evangelizar. Dios lo bendiga, Pastor Luis. Pastor, Así que es, sí, Pastor Héctor, sáqueme de una duda. sí podemos. ¿Quién alimentó a Rómulo y Remo? ¿Fue una perra o una loba? De acuerdo a la historia, fue una loba. Ya. Aquí en Talca es famosa, aquí en Talca, porque está la Plaza de la Loba, que es una cuestión chica nomás, pero está la perra, ¿no es cierto?, que mide como la loba, como 1,40 m, 1,50 m, y de alto como 1 metro. Se la robaron más encima. Se la robaron porque fue donada porque acá también hay bastante italiano, acá en Talca, ¿no es cierto?, algunos descendientes de italianos, y la donaron, ¿no es cierto?, al municipio hace muchos años, como 60 años atrás, 45 años atrás, no sé bien. Y le pusieron ahí una plaza muy bonita, con unos, esos típicos, ¿cómo se llama? Los pilares. Las columnas. Columnas, gracias. Las columnas Pero aún está ahí, pastor.
¿Ah? Ahí está todavía están ahí, Sí, pastor. pero que se la robaron y esta es una imitación, no una imitación. Ah, Se ya, hizo gracias, una pastor. similar porque tenía mucho material, supuestamente que tenía alto valor, entre ellos cobre. Y lo tanto, como buenos chilenos, se la robaron. Por lo tanto, de acuerdo a la historia, era una loba. Bueno, en Talca pasan las cosas más increíbles. Y se la Sí, robó. cambian Sí, los niños y cambian los algunos niños. tienen un pato para que los despierte. Claro, claro. Así de raro es Talca. El hospital de Talca, Vamos muy para allá. conocido. Sí, así que Dios les bendiga. ¿Alguna otra consulta? Vamos, o para ahora. Bien, que el Señor les bendiga. Las clases, prepararemos entonces para noviembre, el día 23 de noviembre, para reunirnos acá en Aurora, compartir, ¿no es cierto?, la bendición que Dios nos ha dado en este lugar para cerrar el año. Y, y esto lo ha puesto Dios en nuestro corazón también, para atenderle lo mejor posible, tener un buen expositor, ¿no es cierto?, la materia lo más claro posible. El propósito no es enredar a nadie, la intención del instituto es que usted aprenda, no es que tenga un título o fin de... No, no es eso, que usted aprenda. Y que estas instancias que se dan, de consultar, estos tiempos que se dan, usted anote sus dudas, si no se atreve a decirlas por acá por la pantalla, ¿no es cierto? Y está en nuestro WhatsApp, la mayoría tiene mi número, en el grupo obviamente está mi número, yo no tengo ningún problema. Hay hermanas acá, por aquí hay una más, acá está, hermana Marcela. Hermana Marcela se me consulta y otra hermana también, hermana Alejandra, dos hermanos, uno de allá de San Antonio, de Altagua, me preguntan por internet varias veces y yo me doy el tiempo de responderles, ¿no es cierto?, las dudas que tengan. En relación obviamente a la materia o a veces de otras dudas, digamos, bíblicas, y si teniendo conocimiento me doy el tiempo de hacerlo. Porque esto es parte de mi trabajo, ¿no? Yo dejé mi trabajo secular hace 14 años atrás por un llamado del Señor muy fuerte. Mi esposa casi me mató en ese tiempo, quedé vivo hasta vivir, porque el Señor me hablaba y yo obedecía el llamado del Señor y tuve que dejar el trabajo secular con un grupo grande familiar y tuve que creerle al Señor sus promesas. Y ya han pasado 14 años, casi 15 años, triplicó el número de hermanos de esa época hasta ahora y Él ha sido bueno y ha provisto. Entonces, esta es mi vida, el trabajo en la obra del Señor, tanto en nuestra congregación como la familia, la corporación también prestando servicios sin buscar, siempre me han dado responsabilidad de pastor Ever, de recordarse. No evito, ya me pusieron de superintendente, luego de relaciones públicas, luego en el departamento nacional, luego en el Instituto Bíblico, y así, en el directorio, sin buscarlo, pero él me llamó y aquí estamos. Así que cuando tenga dudas de esta materia o de otras, tenga la libertad de hacer la pregunta aquí por este medio o por mi WhatsApp, ¿no es cierto? Con toda la libertad. A veces alguien nos atreve a preguntar porque dicen, no, es que esta pregunta es muy básica, pero ninguna pregunta es básica, siempre tiene un trasfondo largo. Y si el pastor es más, un poquito más teológico, la va a hacer más larga, ¿no? Así que, pero para profundizar, ¿no es cierto? O enfatizar alguna verdad bíblica. Amén. Entonces, vamos a orar al Señor. Enséñanos a orar, dijo uno de los apóstoles a Jesús, porque Juan le enseñó a orar a sus apóstoles. Así que quieren aprender a orar. Bien, yo les voy a enseñar a orar, dijo. Y ahí tenemos la base. ¿A quién debemos orar nosotros? Al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta que hacemos como una mezcla? Y empezamos a orar así. Padre nuestro que estás en la casa. Oh Espíritu Santo, llena mi corazón. Oh Jesús amado, gracias porque diste la vida. ¿Se da cuenta, no? Pero él no entiende clarito. ¿Sí o no? Porque es un solo Dios. Pero tendemos a hacer esa mezcla. Pero él no entiende súper claro. Pero Jesús nos dio la pauta.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así también aquí en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación, porque tuyo es el reino, dice el libro de Mateo, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias, Padre, porque usted nos ha enseñado por intermedio de su Hijo a orar a usted, mi Dios. Con el temor reverente nos dirigimos para darle las gracias por haber abierto, Señor, nuestros ojos, haber sacado esta venda, Padre, y conocer las verdades bíblicas, Señor, que nos llevarán a la eternidad, nos llevarán a la vida eterna, aprender de ellas para enseñar a otros, mi Dios, con una base, con algo sólido, mi Dios, y si hay alumnos interesados, verán esta puerta que se ha abierto, amado Dios, como una profesión. Señor, otros estudios se demoran 3 años, 2 años, otros estudios 4, 5, 6 o 7 años, Señor, para tener una profesión. Pero si mis hermanos que están aquí, Señor amado, usted coloca de su espíritu en ellos, verán, Señor, que esto es como una profesión que ellos van a tener que sacar adelante. Más que un título, sino que un aprendizaje, una enseñanza, amado Dios, porque más temprano que tarde tendrán que colocarla en práctica, tendrán que enseñarles a otros, amado Dios, y si está su espíritu en ellos, nunca jamás, Señor, querrán pasar sobre el pastor, amado Dios, porque el que aprende, porque el que usted entrega enseñanzas bíblicas profundas, amado Dios, va a demostrarlo en su hablar, en su caminar, que hay humildad en su vida, porque cada vez que le conocemos, Señor, a usted, cada vez que nos acercamos más, nos damos cuenta que somos más ignorantes, amado Dios. Encontramos que la montaña es más grande, amado Padre, mientras más nos acercamos a ella. Así es usted. Entonces, coloque, Señor, en nuestras vidas ese conocimiento, ese temor reverente, esa humildad, mi Dios, para llevar este evangelio maravilloso, para ser un ejemplo para otros, para, como decía su palabra ayer domingo en nuestro culto principal, para no ser un simple llamado, sino un escogido, amado Dios, para la gloria suya. Pedimos su bendición y un buen descanso. Seguramente aquí habrá muchos de un largo día lunes, Señor, cansador, pero usted, por su palabra, los bendice. Como somos sus niños, como somos sus hijos, escogidos, Padre amado, para toda buena obra, elegidos por usted, llamados por usted, Señor, entonces usted colocará en nosotros esa bendición para descansar y enfrentar un nuevo día mañana. Y si viene esta noche por nosotros, ojalá así sea, amado Dios, que ninguno de nosotros nos quedemos, Padre amado, podamos volar a su encuentro, ojalá así sea esta noche, mi Dios, y podamos gozarnos eternamente con usted. Del cielo nos bendiga, Padre, en el nombre santo de Jesús. Lo pedimos, amén y amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Supongo que los que están aquí presentes se saben el Padre Nuestro. Supongo que todos los presentes se saben los 10 mandamientos de corrido, ordenados. ¿No es verdad? Eso es algo muy básico. Hermano Martín estaba ahí. Dios le bendiga. Que duerman con los ojitos cerraditos. Bueno, triste, hermana Carolina. Chao, chao, buenas noches. Luis. Buenas noches a todos. Dios le Señor los bendiga. bendiga. Manuelito Pardo. Tengan buena Dios semana. te bendiga. Amén. Ana Natalia Rodríguez. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones, Dios les bendiga a mis hermanos, mis pastores. Juan Carlos, Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno. Bendiciones, pastor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, profesor. El sábado con fraternidad de iglesia. ¿A dónde? ¿A dónde? San Javier, lo San espero. Javier, San Javier, San Javier. ¿En qué? ¿La sexta zona? Amén. 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 No me han invitado, así que Es que usted no corre. no me tienen cortado. Ya. Dios les Ya, bendiga. lo esperamos también. Chao, Pastor Ever. Chaito.